El paciente, haciendo el índice de Mask, nos dio que tiene una puntuación de 26, si no me equivoco, que le daba para un riesgo bajo. Y más allá de eso, asociado a que no tiene nada urgente a nivel de examen físico, digamos, no tiene una condición de riesgo, habría que profundizar condiciones sociales como para ver si es posible recitarlo a corto plazo y tiene un medio social oportuno como para poder controlarlo de manera ambulatoria. Y si ese es el caso, podría ser tratamiento antibiótico empírico con AMS-Cipro, considerándolo como una neutropenia febril del riesgo bajo. Eso es un poquito de lo que hablamos acá. Bueno, la verdad que impecable, impecable que hayan hecho el MASC como score, digamos, para saber qué tipo, si estamos ante una neutropenia de bajo riesgo, de alto riesgo, ¿no? Así que muy bien, eso está muy bien aplicarlo. A veces, ya cuando se ven muchos de estos pacientes, uno no aplica ningún score y ya más o menos sabe si es un paciente de alto riesgo o de bajo riesgo, ¿no? Pero cuando uno recién está empezando a ver este tipo de pacientes, está bueno aplicar el score de MASC para saber, ¿me tengo que apurar o no me tengo que apurar? ¿Es de alto riesgo o no es de alto riesgo? ¿Por qué piensan que no es un paciente de alto riesgo y que es de bajo riesgo más allá del MASC? También porque viene de la comunidad, o sea, no habla de haber tenido una internación reciente en una unidad cerrada, por ejemplo. Seguramente todos estos esquemas de quimioterapia los estaba recibiendo en algún lugar de día, ¿no? En algún centro de día, donde van, reciben la quimioterapia y se vuelven a su hogar. Así que es muy importante lo que estás diciendo, que no es un paciente que tiene una internación prolongada, no es un paciente que está poliinvadido, que tiene catéteres, que tiene sonda vesical. eh, es otro tipo de paciente, es otro tipo de paciente. Claramente nos da un poco más de tela, obviamente que nos preocupa esa neutropenia, que tiene 550 totales, básicamente no tiene prácticamente nada de neutrófilo, nos preocupa porque además tiene fiebre, entonces es una neutropenia febril. No cabe en duda, pero ustedes sacando esa conclusión pueden ver de que no todas las neutropenias febriles son iguales. Y era por eso que quería traer este caso de que uno a veces estudia las neutropenias febriles como una urgencia infectológica y sin embargo todo lo que dijeron ustedes está bien y es un paciente que termina poniendo cipro-AMS, ¿no? O sea, hablamos de urgencia infectológica y estamos dando muchas veces hasta antibióticos vía oral. Se ve que no es tanto una urgencia infectológica el contexto de este paciente que me permite estudiar, ¿no? Le van a pedir hemocultivos y... Bueno, esto era lo que más o menos en este cuadrito quería que hagan, que interpreten que es un paciente fiebre, un paciente neutropénico, que hay que evaluar el riesgo, así que estuvieron muy bien utilizando el score de más, que tiene indicación de antibióticos, ustedes eligieron porque era una neutropenia bajo riesgo, ciprofloxacina MS, que está bien, de alguna forma se está cubriendo, siempre se pide que en las neutropenias, en pacientes inmunocomprometidos, se cubra siempre pseudomonas, entonces uno por eso es que agrega la ciprofloxacina al amoxiclavulánico, ¿no? El amoxiclavulánico por ahí nos estaría cubriendo los gérmenes de la comunidad y la ciprofloxacina nos estaría agregando un poco más a la comunidad y también a la pseudomona, que es una indicación que tiene que estar siempre, ¿no? Y los estudios complementarios. Fíjense en las diferentes causas de neutropenia en diferentes pacientes, ¿no? Porque tenemos un paciente de 26 años con una leucemia mieloide aguda, con idarubicina, citarabina en inducción. Al sexto día de tratamiento presenta fiebre, dolor abdominal, diarrea, tiene 250 neutrófilos, foco abdominal y está colonizado por KPC. Ese es un paciente. Y después tenemos un paciente de 70 años que ingresa por fiebre y neutropenia, tiene una aplasia medular de reciente diagnóstico en plan de recibir timoglobulina. Este es otro paciente. Los dos están dentro del capítulo de neutropenia febril, no cabe duda, porque los dos están neutropénicos y los dos tienen fiebre. Ahora, uno es una urgencia más que el otro, ¿no? Como pueden ver, un paciente que recibió idarubicina, citarabina, está con dolor abdominal, fiebre, diarrea, claramente tiene una mucositis y es lo que hablábamos recién en el grupo, de que estas quimioterapias son muy agresivas y me produce una destrucción del epitelio bronquial, una destrucción del epitelio intestinal y son todos tejidos que están colonizados por gérmenes, están colonizados por bacterias, están colonizados por hongos. Entonces, prácticamente la mucositis me está llevando a la apertura de estos epitelios para que las colonizaciones ingresen y me produzcan por fin una infección. Algo muy diferente es este señor de 70 años
que tiene una aplasia medular de reciente diagnóstico y están contemplando hacer timoglobulina, pero hasta ahora no ha recibido absolutamente nada. Quiere decir que uno puede pensar de que sus mucosas están intactas. Entonces, hay una diferencia grande, digamos, entre un paciente y el otro, porque el señor fácilmente no le va a entrar una bacteria o un hongo, mientras que al otro paciente sí. Entonces, hay que saber diferenciar las neutropenias febriles, hay que analizar el contexto del paciente, porque no todos son iguales. Menos este paciente de 70 años que ingresa con fiebre y neutropenia, es alérgico a la penicilina y había recibido 3 dosis de penicilina. Probablemente, señor con una sífilis, ¿no? No, ni le preguntaron nada, era alérgico, le pusieron penicilina y terminó neutropénico, que puede ser una manifestación clara de la alergia. Y el paciente ingresa con fiebre y está neutropénico, pero el contexto es una alergia. Es decir, no me voy a ir a preocupar por ir y cubrir un montón de gérmenes, internarlo, hacerle una batería de estudios, porque es otro paciente neutropénico febril, diferente al de 26 años con el diagnóstico de la leucemia mieloide aguda. Y este paciente que ingresa con fiebre, también 70 años, y neutrotos tiene 70 años, ¿no? Neutropenia, y tiene un linfoma no Hodgkin que recibió corticoides inicialmente, después hizo R-CHOP, tuvo una recaída, hizo tratamiento de segunda línea y trasplante de médula. Este paciente es peor que el que acaba de ingresar y tiene una inducción, porque además de la inducción que estará recibiendo por el trasplante de médula y todo lo que implica, digamos, en inmunosupresión, en radioterapia, el trasplante de médula, tiene un historial de inmunosupresión, o sea que no solamente tiene una depresión seguramente de polimorfonucleares que están neutropénicos, sino que también tiene depresión de linfocitos T y de linfocitos B, y seguramente tendrá una hipogamaglobulinemia. Entonces, en cuanto a inmunosupresión, este paciente es peor que el que recién está empezando la inducción de una quimio y que hasta este momento era nuestro peor paciente. Ahora resulta que hay alguien peor que él. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que diferenciar en una neutropenia febril y evaluar si existe la mucositis o no existe la mucositis, porque es lo que nos va a abrir el paraguas, digamos, para muchas otras opciones. Además, sabiendo que en la mayoría de los casos los hemocultivos son negativos, solamente tenemos un rescate de hemocultivos en un 10 a 25% de pacientes, y además otros cultivos que se pueden tomar como VAL, panel viral, toxina. Bueno, panel viral es un poco más preciso, ¿no? Drenajes de colección y todo lo demás. También tenemos un escaso, una escasa cuantificación, digamos, de los gérmenes y también saber cuáles son, ¿no? Y que además de eso, estos pacientes, como tienen un poder de inflamación muy bajo, también muchas veces tienen infecciones pulmonares o algunas cosas que están apareciendo y que nosotros en una radiografía de tórax no la podemos percibir por esta falta, digamos, de glóbulos blancos y de la capacidad del paciente de hacer algo inflamatorio, que probablemente cuando salga de la neutropenia de repente empiecen a aparecer imágenes que antes en una radiografía lo veíamos como algo normal. Por eso es que la tomografía es algo importante. Esto del score de Mask, ustedes ya lo saben y lo aplicaron, está muy bien, sobre todo para diferenciar neutropenias de bajo riesgo. Y después tenemos el CISNE, que nos ayuda, digamos, a identificar el alto riesgo por criterio Mask, se tiene que internar el paciente. Si es de bajo riesgo, hay que considerar el manejo ambulatorio, pero también a estos pacientes de bajo riesgo se puede aplicar el score de CISNE para saber si lo tengo que internar o si tiene que tener un tratamiento ambulatorio, ¿no? Y el control siempre de 4 horas de guardia. Estos son los esquemas terapéuticos para los de alto riesgo. Los de bajo riesgo, bien dijeron, amoxicilina, clavulánico con ciprofloxacina. Siempre tiene que haberse coberturas para pseudomonas, por eso es que se le agrega la ciprofloxacina, digamos, al esquema de bajo riesgo. Este paciente, después de 4 días, continúa con fiebre y continúa neutropénico, a pesar de estar recibiendo antibióticos de amplio espectro, y acá viene la pregunta de cómo lo seguirían estudiando el grupo que tuvo a este caso, digamos, particularmente. Paco, no sé si mencionaste la neutropenia funcional, ¿no? Cuando tienen todo blastos. Sí, bueno, eso también puede ser ponerlo en un caso. Cuando el paciente tiene los diagnósticos recientes de leucemia, sobre todo las mieloides, las mieloblásticas, pueden tener hasta 100.000 blancos y la mayoría de esos son blastos, o sea que son polimorfonucleares que no funcionan ninguno.
Entonces, de nada sirve tener 100.000 si no me sirve ninguno. Es lo mismo que tener cero. Y a eso se refiere Marlene con la neutropenia funcional, porque tengo, pero no funciona. ¿Bien? De todas formas, la neutropenia funcional tiene una ventaja con respecto al que está recibiendo quimioterapia, y es lo que hablábamos recién de la indemnidad de sus mucosas. Muchas veces las neutropenias linfoblásticas o las mieloblásticas tienen impactos en tejido, tienen impactos en piel, impactos en encía, impacto en boca, impacto en intestino, y te puede generar una puerta o una abertura, digamos, para gérmenes, ¿no? Pero habitualmente los que peor la pasa son los neutropénicos que claramente tuvieron una quimioterapia que posteriormente hicieron mucositis. Entonces, cuando tenés un paciente con leucemia y con neutropenias funcionales, porque sus polimorfonucleares no funcionan, pero aún no ha recibido quimioterapia, es un contexto diferente al que ya ha recibido quimioterapia y está neutropénico y con fiebre, ¿no? Pregunta que estimo que debes referirse, Gabriela Brarda, eh, que se agregan factores. ¿Te refieres al filgastrim o a los estimulantes de colonias? No leí la pregunta, a Sí, ver. bien. ¿En el No, chat? se refiere a en qué momento se agregarían, digamos, el filgastrim. Ah, el filgrastim. El filgrastim, bien. No, generalmente cuando se termina el esquema de quimioterapia y nunca me sale, no sé si es filgastrim o filgrastim, y después me dijeron, no, es filgrastim, pero bueno, es un factor estimulante de colonia, más fácil así, ¿no? Antes de nombrarlo. Tiene que haber Filgras, terminado la tienes razón. quimioterapia y tiene que ser un paciente que vos esperés que salga de la neutropenia. Ese es el momento, digamos, de ponerlo. No durante la quimioterapia. Si durante la quimioterapia tienen que seguir recibiendo el ciclo, ya está neutropénico, tiene que terminar el ciclo. No puedo estimular, digamos, las colonias en ese momento. Las tengo que estimular una vez de que el paciente ha estado neutropénico primero. Porque la idea de la quimioterapia es exterminar, digamos, todas estas células, digamos, tanto las buenas como las malas, y ponerle un factor estimulante en el medio cuando todavía no ha hecho efecto la quimioterapia, eh, no estaríamos bien, digamos. Ahí pusieron filgrastim. Ah, filgrastrim, está bien. Escúchame, lo peor de todo es que me corrijo y me vuelvo a equivocar y otra vez me vuelvo a corregir y otra vez me equivoco. No, Dios, es filgrastim. Ahí, filgrastim. Sí. Sí, Factor filgrastim. estimulante de colonias. Ahí. Bueno, ¿cómo siguen estudiando este paciente con fiebre, neutropenia y que al cuarto día sigue haciendo fiebre y ya está con mero, amicacina? Sí, sí estaba Y colonizado para acá, más que ceftazidima. nada, volver a estudiarlo para buscar otro foco, volver a cultivarlo y ya empezar a pensar en cubrir infecciones fúngicas, creo, ¿no? Bien, excelente, Gabriel. La idea es esta. Nos va a pensar en los hongos cuando el paciente permanece febril luego de 4 días. Hay que descartar infiltrados pulmonares, es decir, este paciente tiene que tener sí o sí una tomografía de pulmón, que ya la tenía, pero al cuarto día sigue haciendo fiebre, entonces la tiene que tener nuevamente porque puede haber, aunque ustedes no lo crean, una diferencia con la de hace 4 o 5 días atrás. Bien, entonces, si no tiene nada en pulmón, el hongo principal que tengo que pensar es cándida. Y la cándida es el hongo más frecuente en los pacientes neutropénicos febril. ¿Por qué? Por la mucositis. Si la cándida me invade prácticamente todo el intestino delgado, el intestino grueso, y el paciente tiene mucositis, el hongo que va a aprovechar para entrar es la cándida. No es ni el aspergillus, ni la criptococosis, ni la histoplasmosis, ni ninguno. El principal de todos es la cándida. Entonces, yo voy a tener que cubrir cándida seguramente a este paciente. ¿Qué tratamiento estarían pensando en poner a este paciente? Fluconazol. Fluconazol, bien. El fluconazol dentro de las guías de la ITSA, digamos, aparece como una opción o como más bien una alternativa, ¿no? Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, que el paciente no haya estado colonizado con cándida previamente, es decir, tener esa certificación que a veces es difícil. Dos, no haber utilizado azoles antes porque puedes tener una cándida resistente. Entonces podría llegar a utilizar fluconazol sin ningún problema. De todas formas, para la candidemia, es decir, cuando se encuentra cándida en sangre,
se prefiere utilizar otra familia de antifúngicos antes de ir a los azoles y dejar a los azoles cuando nos aseguremos que el paciente no tiene una candidemia, ¿no? ¿Saben qué ¿No serán familia? equinocandinas? Equinocandinas. Entonces, la estrategia de poner, volvemos a lo mismo, este paciente tiene que tener una tomografía normal, porque si ya tiene un nódulo en la tomografía, tenemos que ir a pensar en otro hongo y no necesariamente en la cándida, ¿no? Entonces, si nos aseguramos que este paciente tiene una tomografía que está completamente limpia, tenemos que pensar en cándida y que puede haber una candidemia. Y acá entran un poquito los antifúngicos, lo que son fungicidas y lo que son fungiostáticos, ¿no? Entonces, los azoles son más fungiostáticos y actúan más sobre abscesos, sobre órganos, pero los fungicidas, por excelencia, son las equinocandinas. Entonces, hay muchas guías, sobre todo la de la ITSA, de la Sociedad Americana de Infection Disease, que lo que te dice es, usa quinocandina, asegúrate que tu paciente, si tenés obviamente cándida en sangre, ¿no? En un hemocultivo aislas la cándida, asegúrate de negativizar los cultivos y los pasás a fluconazol una vez que haya negativizado los cultivos. Bueno, eso es una estrategia. Pero también dice como alternativa que se puede usar fluconazol de entrada porque cada vez más está en desuso el tema de fungicidas que actúen más en sangre y fungiostáticos que actúen más en tejidos, ¿no? Entonces, esos términos están yendo cada vez más y ahora lo que era fungiostático antes se puede utilizar también como fungicida, a pesar de que sabemos que tiene una concentración muy baja en sangre. Pero las equinocandinas siempre van a estar en primer lugar para estos pacientes con y que no tienen ningún infiltrado. Entonces hay que agregar equinocandinas para cobertura de candidiasis invasiva y después la podemos pasar a fluconazol. Hay que hacer un monitoreo del paciente y acá aparecen los galactomananos, que los galactomananos van a aparecer, obviamente, tenemos dos formas de hacerlos, los séricos y los que están dentro del lavado bronquialveolar. Los del lavado bronquialveolar se le puede hacer a cualquier paciente, incluso no estando neutropénico, y tienen mucha utilidad. El punto de corte es de 1 para galactomanano dentro del lavado bronquialveolar. Si tenemos un lavado, un galacto mayor de 1, tenemos altas probabilidades de que se traten de hongos filamentosos. Entonces deberíamos hacer una cobertura para hongos filamentosos y no estar pensando tanto en cándida, ¿no? Para pacientes que están neutropénicos solamente, se puede utilizar el galacto en sangre, galacto sérico, pero como una terapia preemptive. Es decir, voy a buscar el galactomanano en sangre de a par y si me da positivo mayor de 0,5, que es un punto de corte más bajo que el de pulmón, es un paciente que puede llegar a tener una aspergilosis o alguna infección invasiva fúngica por hongos filamentosos. Entonces, a ese paciente le voy a tener que hacer un tratamiento para evitar, digamos, que aparezcan posteriormente los nódulos. Es decir, que es como una terapia preventiva. Para eso nos sirven los galactomanano en sangre, pero el paciente tiene que sí o sí estar neutropénico. Si el paciente no está neutropénico y tiene polimorfonucleares, el galactomanano en sangre no sirve. No sirve para nada. Entonces, esto es más o menos de cómo tenemos que hacer el seguimiento de un paciente con neutropenia febril, pensar en los antibióticos, si no tenemos una respuesta, empezar a pensar en hongos, y cómo interpretarlo, digamos, desde el primer momento, ¿no? Este era un paciente que tenía bajo riesgo y terminó complicándose todo, y aunque no lo crean, tenemos infecciones por cándida en pacientes con linfoma que hacen R-CHOP o que hacen metotrexato con corticoides, y tenemos también aspergilosis. Por supuesto, estamos hablando de un porcentaje muy bajito. Son pacientes que no hacen profilaxis antifúngica porque no la necesitan, a diferencia del paciente que estaba en inducción con la leucemia amiloide aguda, que estaba recibiendo esa quimioterapia, que sí necesita profilaxis antifúngica. Eh, Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda del caso 1. ¿Algún comentario de los chicos del grupo 2 que cuando repartí los casos me dijeron que los habían analizado? ¿Algún comentario, algo para aportar? Bien, estuvieron muy bien, igual con el caso. Yo creo que el concepto que tiene que quedar es que las neutropenias son diferentes. Hay que encarar mucho el contexto del paciente
y en el seguimiento de su curso puede evolucionar para bien o puede evolucionar para mal. Entonces son pacientes que se tienen que controlar hasta que salgan de ese estado de neutropenia, ¿no? Te hago una consulta. Sí. En el caso de que, bueno, de que tengamos los galactomalanos positivos y haya que pensar en una ¿En BAL o en aspergillosis, sangre? ¿eh? ¿En BAL o en sangre? No, en sangre, ¿sí? En sangre, O sí. sea, vos ahí, ahí el tratamiento lo cambiarías a anfotericina. Sí, en realidad podés pasar a un azol, como voriconazol o isavuconazol, porque ¿Y ambos, cuándo es la anfotericina particularmente? Es para muy grave. mira, si es O por con HIV, ponele que uno ya piensa en eso. Si es por una cuestión de que vos estás pensando que tenés cándida, de elección son las equinocandinas. Si estás pensando en que podés tener un hongo filamentoso como aspergilosis, que es la aspergilosis invasiva, es el segundo hongo después de la cándida, en cuestión de frecuencia, digamos, que puede aparecer y afecta sobre todo pulmón, el tratamiento de elección, y esto lo vas a ver en cualquier guía, es voriconazol. Hoy en día se utilizan otros azoles también como el isavuconazol, que tiene algunas particularidades de ventaja con respecto al voriconazol. Es, por ejemplo, el voriconazol endovenoso por la ciclodextrina no la puedes usar en pacientes que tienen insuficiencia renal. Entonces, es un problema poner azoles endovenosos en este paciente. Bueno, con el isavuconazol eso ya no ocurre. El voriconazol es un fármaco que se tiene que dosar. El isavuconazol no es necesario hacer dosaje porque tiene una muy buena biodisponibilidad. Pero bueno, voriconazol y isavuconazol, el que tengas disponible, cualquiera de los dos, tiene una recomendación A1 para aspergilosis invasiva. Ahora, si hablamos de mucormicosis, que ya estamos hablando de mucorales, de los hongos negros, que también puede afectar a pacientes neutropénicos profundos, prolongados y sobre todo que estaban en quimioterapia y que tienen un poco de epidemiología, para mucormicosis uno de los tratamientos de elección es la anfotericina. Bien, anfotericina seguramente tiene que tener estos pacientes. Los azoles nuevos, como el isavuconazol, tienen actividad sobre los mucorales, pero aún las guías siguen prefiriendo anfotericina a estos azoles con actividad, digamos. De hecho, cuando tenés mucormicosis, que el tratamiento básicamente es quirúrgico, no es un tratamiento que sea solamente de antifúngico, tenés que buscar en senos paranasales, tenés que buscar en todos lados porque es muy invasivo y angioinvasivo, y una vez que la mucormicosis empieza a progresar, va arrasando con todos los tejidos que va viendo. Entonces, si no hay una extracción quirúrgica, es muy difícil el tratamiento. Y cuando son de difícil tratamiento, a la anfotericina le agregan azoles que tienen actividad contra los mucorales, como por ejemplo el posaconazol. Que el posaconazol es un azol que está diseñado para la profilaxis, es decir, para evitar que el paciente tenga una infección fúngica, y sin embargo, en algunos estudios se ha demostrado que asociado con anfotericina puede ser una buena combinación para estos mucorales que son de difícil tratamiento, a pesar de haber hecho cirugías y a pesar de haber hecho el desbridamiento quirúrgico adecuado, ¿no? Entonces, va a depender del hongo que pienses cuál va a ser el mejor fármaco o el mejor antifúngico que vas a utilizar. En realidad no hay que pensar mucho porque tenemos tres familias: los azoles, donde está fluconazol, isavuconazol, voriconazol, las equinocandinas, donde está la micafungina, la caspofungina, y después tenemos las anfotericinas, ¿no? No es que tenemos muchas familias más para pensar cuando hablamos de antifúngico. Entonces tenemos que saber bien en dónde estamos encasillados con el paciente y qué antifúngico vamos a utilizar. Perfecto, de más. Está bien. Bueno, muy bien. Pasamos entonces al caso 2. Bueno, a ver qué les pareció este caso. Lo vamos a Ay, hacer ¿qué más dice? Dame cortito un para... segundo, perdón, porque así lo terminamos el caso. Salinas María Victoria puso pacientes sin factores de riesgo con aplasia medular y fiebre. Dosar parvo B19 es causa de neutropenia febril en pacientes con factores de riesgo obviamente sanos que hacen cuadro viral y quedan algunos con aplasia medular.
No sé si se entendió, no sé si estás... Ahora sí, estoy en el chat, lo estoy leyendo, la pregunta, ¿no? Paciente sin factores de riesgo con aplasia medular y fiebre, dosar sin factores de... parvo-19 es causa de neutropenia febril. Pacientes factores de riesgo, obviamente sanos, que hacen un cuadro viral y quedan algunos con aplasia medular. Es decir, este es un paciente que tenía aplasia medular y que... Ah, y querés ver si la aplasia fue por parvo B19. Sí, el parvo B19 se estudia a veces en pacientes con citopenias. No necesaria una aplasia medular, pero sí con citopenias profundas. Está bien buscar causas virales, digamos, como causa de aplasia medular. Hay veces que las aplasias medular no saben bien cuál es el desencadenante. A veces el factor puede estar establecido, otras veces no. Pero no me parece mal buscar causas virales, ¿no? El parvovirus B19, el herpes 6, también es un virus que puede producir citopenias, entonces está bien buscar herpes 6, parvo B19 en estos casos. Bien, bueno, vamos al caso 2. Perdón. ¿Quién lo comenta? Yo lo voy a contar. A ver, No sé si Gabriela. se escucha bien. Sí, se te escucha bien. Es un paciente con diagnóstico reciente de HIV de 32 años, que es un hombre que tiene sexo con hombres, que consulta por cefalea holocraniana, náuseas y vómitos, y al examen físico se constata fotofobia, presión arterial normal, fiebre de 38,5, y tiene antecedente diagnóstico de HIV con una carga viral de 325.000 copias y un CD4 bajo de 75. Inició la terapia antirretroviral con dolutegravir y lamivudina y tenofovir hace 10 días. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué estudio solicitaría el paciente? En principio, de acuerdo al cuadro clínico, lo que sospechamos fue una meningitis en un paciente con un estadio de SIDA. Ujú. Como pista nos da la imagen de la microbiología, que bueno, uno de los principales diagnósticos que uno se plantearía en un estado de SIDA es una Cryptococcus meningia, así que habría que hacer una punción lumbar, pero previo a eso hacer una tomografía para descartar que no haya lesiones ocupantes de espacio con efecto de masa, y que no tenga una hipertensión endocraniana asociada. En principio, el examen físico nos dice que la presión arterial es normal, no habla de alteraciones visuales u otros signos que nos hablen de hipertensión endocraniana, pero bueno, sería mandatorio primero hacer una tomografía de cerebro. Luego hacer una PL, completar el estudio con un laboratorio completo para evaluar el estado actual del paciente. Bueno, realizar otras serologías en el caso de que no hayan sido hechas previamente. Y en cuanto a los diagnósticos posibles, que es la segunda pregunta, pensaríamos también como otros diagnósticos, por ejemplo, en reactivaciones como una meningitis por zóster o por herpes. eh, Después, en otras causas como lesiones ocupantes de espacio, como chagoma, sífilis, toxoplasmosis, linfomas primarios, aparte de la criptococosis. Y más allá de sus sospechas diagnósticas que piensa que estaría ocurriendo en este paciente particularmente, bueno, lo que sospechamos es una meningitis por criptococosis, que es una enfermedad marcadora de SIDA. Eh, y bueno, en cuanto al tratamiento retroviral, lo que vimos es que, por un lado, de acuerdo a lo que leímos, el síndrome de reconstitución inmune aparece más frecuentemente más tardío al inicio de la terapia, que sería a las 10 semanas aproximadamente. Este paciente recién lo inició hace 10 días. En principio, siempre ante el diagnóstico concomitante de una criptococosis en estadio y HIV, perdón, habría que suspender, o sea, diferir el tratamiento antirretroviral para evitar este síndrome de reconstitución inmune y diferirlo, por lo que leímos, entre 2 y 10 semanas. En este caso, no sabemos, por el diagnóstico reciente y la criptococosis, si fue que se dio a la vez, digamos, que debutó con esta enfermedad marcadora de SIDA, y entonces podríamos pensar en suspender el tratamiento y diferirlo. Pero bueno, queríamos debatirlo ahora porque no teníamos muy claro si sería lo correcto suspenderlo una vez que ya lo inició. Estoy... Bueno, es un análisis muy bueno el que hicieron del caso. Excelente, digamos. Todo lo que pensaron, porque en realidad uno solamente piensa, le faltan datos, ¿no? Uno quisiera saber una PL, si tiene una presión de apertura elevada, si tiene... no tenemos más datos que lo que aparecen ahí, entonces para los poquitos datos que tienen, la interpretación que hicieron es excelente. Yo creo que me llama la atención una cosa en este paciente es que le hicieron un diagnóstico de HIV y está con tratamiento antirretroviral porque 10 días después manifiesta una enfermedad. Y si bien
el síndrome de reconstitución inmune, que es a lo que quiere apuntar un poco este caso, aparece de 2 semanas a 8 semanas después, digamos, del tratamiento, porque tiene que haber una reconstitución de su CD4 y los CD4 no se levantan de un día para el otro. Sin embargo, con el uso del dolutegravir, que es una familia de las integrasas, que es una de las últimas familias que se incorporaron al tratamiento del HIV, y que hoy en día las integrasas, tanto dolutegravir como raltegravir o bictegravir, son el tratamiento de elección de primera línea en cualquier paciente recién diagnosticado, sin importar edad, sin importar sexo, sin importar si está embarazada o no está embarazado. Las integrasas son de elección, han demostrado una reducción de la carga viral a una velocidad muy rápida. Por eso es que antes el síndrome de reconstitución inmune aparecía tiempo después. Entonces van a ver que te aparece como 10 semanas después, porque eran pacientes que a veces era difícil de llegar a la indetectabilidad, pero hoy con esta nueva familia que prácticamente no ofrece ninguna, no hay resistencia a este grupo de drogas, es muy raro encontrar resistencia. Probablemente haya tenido una disminución abrupta de la carga viral, y cuando hay una disminución abrupta de la carga viral hay una pequeña reconstitución inmune, y tal vez el paciente necesitaba subir un poquito su CD4, aunque haya sido en poco tiempo, para manifestar lo que le estaba pasando, que era la criptococosis meningea. Porque ¿por qué no lo manifestó antes? Porque hace 10 días de tratamiento y recién empiezan a aparecer un poco de fiebre, un poco de cefalea. ¿Por qué está apareciendo esto recién ahora? Y es porque no lo podía manifestar, porque no tenía células para inflamar, para generar esa inflamación, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien la interpretación, está muy bien pensar en el síndrome de reconstitución inmune, y está muy bien pensar de suspender el tratamiento antirretroviral. Yo la verdad lo suspendería al tratamiento antirretroviral, si así sea el infectólogo que le haya puesto el tratamiento hace 10 días, no dudaría en suspenderle posteriormente. Son dos las infecciones oportunistas que uno tiene que tener mucho cuidado con la reconstitución inmune. Una de esas es la criptococosis meningea, la segunda es la tuberculosis meningea, porque de última, si el criptococo hubiese estado en pulmón y no hubiese estado en el sistema nervioso central, hacer una reconstitución en pulmón tal vez implicaba un poco de inflamación, que se comporte como una neumonía, el paciente irá a requerir un poco de oxígeno, un poco de corticoides, y las cosas se solucionaban. Es decir, pulmón es un órgano importante, pero el sistema nervioso central, si tenés una reconstitución inmune con hipercelularidad y todo lo demás posteriormente, se puede producir la muerte del paciente. Entonces, todo lo que te lleve a vos a producir una muerte del paciente inmediata es lo que no deberías hacer. Y hay dos indicaciones solamente, que es la tuberculosis meningea y la criptococosis meningea. En esos dos pacientes estoy seguro que tenga tratamiento antirretroviral no va a ser una buena idea, digamos, hasta que no solucione esos dos problemas. El resto de las infecciones que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, que haga una reconstitución inmune, no me interesa mucho, porque no me va a producir la muerte del paciente. Así que sí es un paciente para suspender, digamos. Otra cosa que nos tiene que llamar la atención y que es difícil en tan poquito tiempo hacer un diagnóstico de síndrome de reconstitución inmune, es que el síndrome de reconstitución inmune es un diagnóstico de descarte, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que tengo que hacer con el paciente para recién llegar a decir, che, tiene un síndrome de reconstitución inmune, porque no es que hay una prueba de laboratorio que la voy a poder hacer y voy a poder tener ese diagnóstico. Uno de los temas más importantes es que este paciente con cripto, que seguramente tiene los cultivos para criptococosis en el líquido cefalorraquídeo, se van a tener que negativizar posteriormente, y si el paciente continúa con un síndrome inflamatorio, por ejemplo, si seguía con tratamiento antirretroviral y sigue generándose esa cascada inflamatoria, ahí recién voy a pensar, bueno, puede ser que tenga una reconstitución inmune, porque ya no lo encuentro al cripto, ya no cultivo más el cripto, y sin embargo, el paciente sigue pareciendo, digamos, que tiene una criptococosis, ¿no? Esto también pasa en pacientes trasplantados, por eso es que les traigo de acá de la revista de trasplante, pasa exactamente lo mismo. Hago el diagnóstico de cripto, bajo la inmunosupresión, de repente el paciente empieza a recuperar un poco su celularidad,
y digo, che, de nuevo el paciente tiene fiebre, cefalea, vómitos, náuseas, le hago una punción lumbar y tiene de nuevo una presión de apertura elevada. Entonces, uno lo primero que piensa es, no está funcionando la anfotericina, no está funcionando el tratamiento que le estoy poniendo para la cripto, porque el paciente está de nuevo mal, el paciente está de nuevo enfermo, entonces tal vez es resistente o tal vez necesita más dosis o tal vez es porque lo tengo que asociar a otro fármaco, a otro antifúngico. Pero ojo que lo que puede estar pasando es que este paciente está haciendo una reconstitución inmune, que las manifestaciones van a ser exactamente iguales, ¿no? Acá les traía esto que dice la Sociedad Argentina de Infectología, y es lo que decía su compañera más o menos, pero como se comentó, dice previamente, luego de completadas las primeras 2 semanas de tratamiento, es recomendable realizar una punción lumbar para constatar el aclaramiento del microorganismo del líquido cefalorraquídeo. Aún en pacientes con mejoría clínica, la persistencia del cultivo positivo en las 2 semanas de tratamiento es predictivo de recaída. Entonces, si va a tener una recaída y yo a las 2 semanas le voy a reinstaurar el tratamiento antirretroviral, puede ser de que termine teniendo ahí una reconstitución inmune. Por eso es que no tenemos que asegurar de que los cultivos sean negativos cuando queremos reiniciarle el tratamiento a nuestro paciente. Hay que buscarle en pulmón también al cripto, así como la tengo en el sistema nervioso central, la tengo que buscar en el parénquima pulmonar. Recuerden que la tinta china y la antigenorraquia y la antigenemia son muy importantes para el diagnóstico, son muy fáciles de realizar, son muy baratas, digamos, para los centros, pero el que me va a dar el diagnóstico definitivo es el cultivo. Además, los pacientes que están tratados para cripto y que ya no tienen más cripto pueden tener tinta china positiva tiempo después, pueden tener antigenorraquia tiempo después y pueden tener antigenemia tiempo después. Lo que no puede aparecer tiempo después es el cultivo positivo. Entonces, es con el cultivo que vamos a hacer el seguimiento y vamos a demostrar que nuestro paciente está curado completamente. Entonces, se hace a este paciente un diagnóstico de Cryptococcus neoforma en el sistema nervioso central e inicia anfotericina liposomal 3 miligramos kilo. Este es un caso que les traigo para que vean cómo, así como en un HIV, en un trasplante, nos pasó esto también, que era un paciente que tenía todas las de tener una meningitis, que por supuesto terminó siendo un criptococo porque se cultivó, porque tenía tinta china positiva y antígeno para cripto positiva también, con una presión de apertura de 3 milímetros, era bastante baja, pero al paciente no le estaba yendo muy bien, inició el tratamiento con anfotericina. Fíjense que en 5 días o en 4 días tenemos una buena respuesta, ¿no? Pero al 7.º día, si bien el cultivo es negativo y ya no crece más el cripto, tengo una presión de apertura de 20 milímetros, tengo de nuevo glucorraquia, tengo aumentos de proteínas y tengo aumentos de glóbulos blancos. Entonces digo, ¿qué está pasando con este paciente? Porque ya tengo el cultivo negativo, es decir, el cripto ya no está. Bueno, lo que puede estar pasando es que hay una reconstitución inmune, es decir, a este paciente que era trasplantado, cuando tiene una infección se le baja la inmunosupresión y cuando se le baja la inmunosupresión, todo eso que manteníamos deplecionado para que no haya un rechazo de órgano empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir y nos produce esto a los 7 días. Entonces, hay una reconstitución inmune rápido en los pacientes trasplantados y esto es lo que nos llama la atención, que el antígeno sigue siendo positivo, la tinta china sigue siendo positiva, pero el cultivo ya no crece más nada. Entonces, eso es como para interpretarlo como una reconstitución inmune, que es un diagnóstico de inclusión, ¿no? Y después el tratamiento, bueno, a ver si ustedes me quieren decir algo del tratamiento de este paciente, qué le pondrían, cómo lo tratarían. El tratamiento, digamos, para la criptococosis sería con anfotericina primero y después continuaría con fluconazol. Bien, anfotericina solo o asociada a fluco inicialmente. eh, Asociado era, creo. Y después continúa con la fase de concentración con fluconazol. ¿Con qué lo asociarías a la anfotericina? Idealmente con flucitocina, pero entiendo que no tenemos y se hace con fluconazol directamente.
Muy bien, bueno, el tratamiento, van a encontrar muchas guías de cripto, en realidad, tanto en HIV como en pacientes no HIV. Esto es la guía de trasplante, que como pueden ver, siempre de elección es la anfotericina liposomal 3 a 4 miligramos kilo día, asociado a flucitosina, como decía recién su compañero, ¿no? La alternativa para esto, en caso de trasplante, es la anfotericina liposomal sola o complejo B lipídico, pero más tiempo, más semanas, digamos, de inducción, cuando no tenés la posibilidad de asociar a flucitosina. En las guías de pacientes con HIV, la asociación con fluconazol aparece como una alternativa, pero con menos calidad de evidencia y con menos fuerza de recomendación. Entonces, lo ideal no lo estaríamos haciendo, a pesar de que a partir de este año ya está disponible la flucitosina, digamos, en Argentina y que se pueda hacer el pedido por medio del Ministerio de Salud o por medio de las prepagas de los pacientes. Que eso tarda un poco en llegar y nosotros sabemos que el cripto es algo que se tiene que tratar inmediatamente. No podemos esperar 10 días, 14 días, que es la inducción que tenemos que hacer hasta que llegue la fluoxetosina. Entonces, la tenemos disponible, pero básicamente no la tenemos disponible, digamos. Así que la anfotericina va a seguir siendo Curiosamente, la anfotericina sola en las guías norteamericanas de HIV aparece como una opción muy buena para el criptococo, incluso con una mejor calidad de evidencia que la anfotericina más el fluconazol. Pero bueno, nosotros lo que hacemos habitualmente en nuestro centro, tanto en pacientes HIV como en trasplantados, es utilizar anfotericina liposomal sola. Si tenemos una buena respuesta, no la asociamos a fluconazol. A pesar de que en las guías aparece como una alternativa asociar fluconazol. Lo que sí, si van a usar anfotericina sola, se va a hacer un poco más extensiva, digamos, el tiempo de inducción, ¿no? En vez de hacer 2 semanas y pasar a fluconazol, se va a hacer 4 semanas. Pero acá también hay como una trampa, ¿no? Porque decimos 2 semanas de inducción con anfotericina y si el hongo no crece más, pasamos a fluconazol. Pero para hacer un cultivo de hongo, tenemos que cultivar el hongo entre 7 a 14 días. ¿Qué quiere decir? De que si hago 2 semanas de inducción con anfotericina y tengo que esperar el resultado negativo del hongo que acabo de sacar, tengo que esperar 7 a 14 días para que realmente me informe que es negativo, entonces el paciente va a terminar haciendo 1 o 2 semanas más de tratamiento, ¿no? Indiscutiblemente de anfotericina. Así que bueno, muy bien, digamos, como lo plantearon. Yo creo que la idea, digamos, de este caso de traer oportunistas en HIV y en trasplantes, digamos, como el cripto, es pensar de que a veces los pacientes no andan bien y no es necesariamente porque no esté funcionando el tratamiento que estoy haciendo para el hongo, para la bacteria o para el virus, sino simplemente que ya sea o por exceso de inmunosupresión del paciente o por la reconstitución inmune, es decir, cuando nos vamos al otro extremo, me pueden generar este tipo de manifestaciones y de patologías. Entonces estamos hablando de un hongo que está bien tratado, pero mi paciente no mejora. Lo van a ver en un montón de oportunidades, el citomegalovirus, que es muy estudiado en HIV y en trasplante también. Muchas veces el tratamiento es adecuado, el citomegalovirus no presenta resistencia, estoy dando un antiviral, pero sin embargo el paciente sigue con la infección de órganos porque está tan inmunosuprimido que no se puede desembarazar del virus por más que demos el tratamiento adecuado. Entonces no se trata de que tenemos que elevar la apuesta o darle más tratamiento, sino siempre tratar de mejorar qué tan inmunosuprimidos están nuestros pacientes, ¿no? Bueno, vamos con el caso número 3. Esto lo discutimos bastante, así que yo creo que las chicas van a poder hablar sin problema, los chicos que estaban ahí en ese grupo. ¿Quién está encargado de comentar el caso? Hola. Hola, Sí, sí. estamos. Lo que pasa es que no discutimos quién iba a hablar o no y quién no iba a hablar. Así que bueno, nada, no importa. A ver, vamos. Entonces, es un paciente de 76 años que ingresa a la guardia con fiebre de 72 horas de evolución. Tiene un antecedente de infección de piel y partes blandas severas que fue tratada con un amoxiclavulánico hace 10 días, pero con una escasa respuesta. Y bueno, ahí al examen físico, un poco hipotenso, 160, frecuencia de 75, bueno, respiratoria de 16, temperatura 38. Tenía buena entrada de aire sin ruidos y había un soplo sistólico que
no había sido conocido previamente. Bien. Bueno, ahí decía, bueno, un poco cuáles eran las sospechas diagnósticas, los exámenes, y bueno, y hablaba de que los hemocultivos de 3 frascos habían sido negativos a las 48 horas y otro nuevo par también había sido negativo. Bueno, lo que bueno, un poquito charlamos es que por esa puerta de entrada de la piel, ¿sí? Y ante quizás una lesión no previa del paciente, ya alguna valvulopatía, bueno, ya en realidad el ecocardio ya se veía porque teníamos abajo una imagen hiperecogénica, ¿sí? En donde ya no sabemos bien la medida, pero se veía una vegetación. Primero pensamos, bueno, obviamente, en un laboratorio completo, con un eritro, con una PCR, ¿sí? Bueno, el ecocardio que ya está. Y la sospecha de diagnóstico obviamente era una endocarditis, aparte, bueno, estaba más o menos planteado de esa manera por lo de la infección y el eco. Decidimos que, bueno, que si bien los cultivos estaban negativos, le íbamos a dar un tratamiento empírico por 4 o 6 semanas y terminar a la totalidad, a pesar de que son los cultivos negativos, con un ambisulfantasma en la genta, y que los cultivos negativos podían ser causa de los antibióticos previos que había recibido el paciente. Por eso, o pensando también en gérmenes de crecimiento lento, ¿sí? Y bueno, instaurar el tratamiento empírico y repetir a los 10 o 14 días el ETE, como para ver si la vegetación con el tratamiento se achicó o no, para saber si las sospechas podían ser efectivas, y también una eritrosedimentación, una EPCR, que la mejora de estas dos también nos iba a dar, digamos, una efectividad en el tratamiento que instauramos. Podríamos agregar también una procalcitonina, ¿sí? Como para ver la efectividad del tratamiento. Y bueno, y después también lo que habíamos charlado es que en el caso de que quizás los ecocardios, ¿sí? Tanto trasesofágico o trastorácico dieran negativos, podía ser útil también un PET con una TC. Y en el caso de que haya algún síntoma por ahí neurológico, también hacer una reso con contraste, sobre todo por la del paciente, por alguna embolia, ¿sí? Pero bueno, más o menos fue eso. No sé si Excelente todo lo que... cumplí todas las expectativas de mis compañeros. Todo excelente. Yo creo que acá el concepto que tiene que quedar de hemocultivos negativos es el uso de antibióticos previos, los gérmenes fastidiosos, que recién hablamos en privado en el grupo y lo habían pensado, lo habían charlado, y sobre todo manifestar después, en esto tuvimos suerte porque esto es para traer un poco los criterios de Duke que están modificados, pero ya la tuvieron en la clase con Felipe, así que no nos vamos a poner a repasar todos los criterios de Duke modificados, pero como... Clase que estoy agobiada porque sigo hasta ahora y no lo puedo subir. No se pueden subir, me lo está subiendo él y tampoco. ¿Por qué? No, porque no sé en qué formato la grabó y yo en Mac no me, yo por ahora ya lo subía, yo después les digo a los alumnos que lo bajen a ver si es que, porque hay que descargarlo para que cada uno lo tiene que descargar para ver si se puede. Ay, no, estoy un poco obviada con ese tema. Pero bueno, en fin, Como adelante. pueden ver acá rápidamente, los microorganismos son muy importantes. Lo que pasa es que acá tenemos hemocultivos negativos, así que lo sacamos un poco de lado, ¿no? A otros gérmenes que no se pueden cultivar se puede hacer una PCR, en los que son más fastidiosos, ¿no? Como Coxiella burnetii o como Bartonella. Y después la imagen, la clínica, los ecocardios, que son muy importantes para ver la vegetación, y un nuevo concepto que aparece del PET, ¿no? Que también un PET me puede ayudar para hacer el diagnóstico de endocarditis. De esto hablamos muchísimo porque el PET es algo incorporado en los criterios de Duke como criterio mayor y que es un elemento muy importante y tenerlo sobre todo cuando con los ecocardiogramas no llegamos a un diagnóstico, pero la sospecha clínica
sigue siendo grande. Pero bueno, la verdad que estuvieron muy bien, digamos, con este caso. La idea es decirles que básicamente tenemos un paciente con hemocultivos negativos y que uno a veces necesita tener un diagnóstico para saber qué tratamiento voy a hacer, ¿no? ¿Con qué va a seguir este paciente? ¿Qué tengo que ponerle? ¿CFPIM, vancomicina, tiene un estáfilo, tiene un estrepto, tiene algún germen fastidioso, tengo que usar ceftriaxona, no tengo que usar ceftriaxona? Es difícil, digamos, cuando uno no tiene cultivo, hacer un tratamiento empírico, porque sus compañeras dijeron bien ahí durante la charla, digamos, íntima y en el grupo, de el tratamiento es de 4 a 6 semanas de antibiótico. ¿Qué tratamiento le voy a dejar? Y voy a tener que pensar, digamos, en los gérmenes principales y dejarle el tratamiento hasta el final, ¿no? Entonces, los gérmenes de difícil crecimiento, lo que utilizaron antibióticos previamente y estos gérmenes raros como Bartonella o Coxiella burnetii, que necesitan, digamos, de otros métodos diagnósticos. Hoy el FilmArray, las PCR y la biología molecular nos está ayudando bastante porque pacientes, por ejemplo, con tratamiento antibiótico previo en donde no va a poder crecer el germen posteriormente, con las técnicas de biología molecular no nos interesa encontrar pedacitos de gérmenes porque los va a detectar igual. Entonces la verdad que está muy bueno porque estas endocarditis por hemocultivo negativo por uso de antibióticos previo, desaparece el concepto gracias a la biología molecular, incluso cuando se hacen cirugía se manda la válvula a analizar y se puede hacer PCR. Lo cual no nos interesa que el germen esté vivo o no, como sí nos interesa en el cultivo de que esté vivo para poder cultivarlo, ¿no? Entonces, bueno, estas son todas las cosas que se agregan y los patógenos de difícil tratamiento y que gracias a la proteína, a la PCR, la reacción de cadena de la polimerasa, se ha podido llegar al diagnóstico y hoy en día se diagnostica mucho. De hecho, en el hospital lo que hemos visto en este último tiempo es el diagnóstico de endocarditis por hongo, algo que antes era un poco difícil de encontrarlo, ¿no? Tuvimos hasta una endocarditis por histoplasmosis. Entonces, gracias a estas técnicas panfungical, donde te encuentran todo tipo de hongos por medio de una PCR, llegas a tener un diagnóstico, mientras durante muchos años hemos estado considerando endocarditis hemocultivos negativos, endocarditis hemocultivos negativos, y digo, y nadie pensaba en hongos difíciles de diagnosticar. Bueno, ahora tenemos una serie de casos en el hospital por cándidas y diferentes tipos de cándida, incluso histoplasmosis. Así que... Bueno, y vamos con el caso número 4, con el último. A ver, este también estuvieron muy bien con este caso, muy atinados. A ver quién lo quiere leer y rápidamente decir qué conclusiones sacaron. Facu, ¿te puedo hacer una pequeña preguntita? Porque justo Sí. se cortó cuando te lo iba a preguntar, cuando estábamos en el cuadro. Todo el tema del fondo de ojo por las manchas de Roth y todo el tema de la exploración en la piel, ¿sí? De las palmas y las plantas, ¿no? ¿Eso tiene alguna relevancia o ya directamente es cuando hay un foco, cuando está muy avanzado o se ve tempranamente? Eso quería saber. No, se ve tempranamente, pero no dejan de ser elementos de criterio menor, ¿no? Son estas, las manchas de Roth, las que se observan en piel o debajo del lecho ungueal, son importantes y te dan un signo importante, digamos, pero no dejan de ser criterios menores. Vamos a apuntar más a la microbiología, tratar de rescatar el germen, ya sea por cultivo o por PCR, pero tratar de llegar al germen y sobre todo tratar de llegar a la imagen y descartar de que no exista nada. Por eso es que el PET empieza a tener mucha relevancia también, ¿no? Estamos teniendo cada vez más elementos diagnósticos para llegar. Por eso es que quería traer el caso de la endocarditis con hemocultivo negativo para decir, bueno, no siempre todo es color rosa y te sale redondito, sino que muchas veces quedas ahí en la nada y tenés que empezar a abrir paraguas. ¿Qué está pasando? ¿Usó antibióticos? ¿Tendrá un hongo? ¿Tendrá un germen de difícil crecimiento? ¿Tendré que utilizar otra cosa que no sea cultivo? ¿Tendré que buscar antígenos? PCR, podré hacer un FilmArray. Algo que antes, digamos, no tenías más opciones. Ponías empírico y listo, el paciente seguía hasta el final y después lo seguías clínicamente a ver si mejoraba o no mejoraba. Ahora tenés la posibilidad, digamos, de ir un poquito más allá. Perfecto.
Bien, y este caso también, a ver qué es lo que pensaron, que es un paciente que estuvo preso hace más de 5 años, llega con tos, fiebre, pérdida de peso. Al examen físico se adjunta roncus y tiene soplos en pulmón derecho, presenta mal estado general, está caquético, a pesar de que no lo puse ahí. Ante la sospecha de tuberculosis, porque en realidad me está cantando que tiene una tuberculosis, ustedes deciden internar al paciente y pedir estudios complementarios. Y habíamos hablado de cuál era la mejor forma de estudiar a este paciente y sus compañeras bien dijeron pedir una serología de HIV. Me parece fundamental. Me parece lo más importante de todo es pedir un HIV, porque yo tengo que saber si este paciente está inmunocomprometido o no lo está. Que probablemente esté inmunocomprometido también por la desnutrición, la mala alimentación y todo lo que tenga, pero no es lo mismo que tener un inmunocompromiso por HIV con depresión de células T sin CD4, que además puede tener un montón de otras cosas más asociadas. Eso lo dijeron muy bien en el grupo, hablaron de pedir una serología HIV, es fundamental. Yo creo que en todos los casos hay que pedir una serología HIV, en los 4 casos que tuvimos, siempre. Siempre es una buena oportunidad para pedir, sin importar la edad, ni importar el sexo. Después, bueno, mencionaron que esperarían un poco a tener resultados, no serían tan agresivos para poner el tratamiento para tuberculosis. Hablábamos un poco de lo que es la tuberculosis, es algo más crónico, subagudo, el paciente no se muere de tuberculosis de un día para el otro. Entonces, el grupo empezó o decidió priorizar, digamos, cuáles serían los gérmenes que aparecerían y yo tendría que hacer un tratamiento inmediatamente porque el paciente se puede morir, ¿no? Hablaron del neumococo, que si bien no es un patrón característico de neumococo, la verdad que yo ante un paciente en esta circunstancia, cómo está, preferiría cubrir con amoxicilina clavulánico o ampicilina sulbactam mínimamente, porque además es un tratamiento de 5 días y además el neumococo es un germen que te mata en 24 a 48 horas. Entonces, no está mal en estas circunstancias, por más que la imagen no es característica, cubrir neumococo. Eso es un acto médico, no es que lo van a encontrar en ningún lado escrito, pero yo creo que si tenemos un paciente que está con un deterioro importante y tiene imagen en el pulmón y sé que el neumococo es lo que mata en 24 a 48 horas, le pondría tratamiento. Pueden aparecer otros gérmenes atípicos de neumonía, así que asociarle claritromicina o acitromicina no estaría mal. Yo creo que son conductas que no se pueden juzgar para mal, digamos, en una guardia. Si se lo hizo, me parece que estaba bastante bien y que de última, si no estaba bien, 24 48 horas y se sacará, ¿no? Acuérdense que claritromicina, citromicina no se hace más de 3 días de tratamiento, así que, o 5 días, así que no estaría tampoco tan mal poner. Sin embargo, logran hacer un esputo inducido a este paciente y no se observa VAR, no hay bacilo ácido alcohol resistente. Entonces, a ver, ¿quieren contarnos un poquito qué era lo que estaban pensando? Digamos, este paciente con una serología de HIV negativa. Tiene una ahora les digo, no les dije antes, pero ahora les digo, tiene una serología de HIV negativa, no tiene HIV el paciente. Bueno, Habíamos hablado en muy bien. PCP y histoplasmosis antes de pensar, de saber que tenía la serología de HIV negativa. Bien, muy Y bien también lo que pensado. habíamos dicho es de sí hacer una tomografía que nos ayudaría un poco más a ver cuál es el patrón eh, que un poco te divide las aguas ahí, si es más algo tuberculoso o PCP, a ver si tiene vidrio esmerilado o si tiene algún patrón más característico que nos pueda un poco acercar a un diagnóstico. eh, Impecable, impecable Sofía, porque es la tomografía lo que te va a definir, ¿no? Como lo describen a la tuberculosis miliar como granos de mijo o pequeños nódulos o micronódulos. Si tenés un vidrio esmerilado difuso, que es algo más del PCP, ¿no? La tomografía te va a ayudar bastante. Ya en la radiografía se empieza a ver, pero la verdad que uno tiene que ser muy experto viendo estas imágenes y decir para dónde se tira más, ¿no? Parecería más bien un patrón miliar lo que se ve en la radiografía, pero la verdad que si me la pones de golpe, yo la veo y pienso en un PCP, digamos, o pienso en influenza, parainfluenza, o alguna neumonía, digamos, viral, o alguna neumonía de características atípicas. Así que estuvieron muy bien, este paciente terminó teniendo una tuberculosis miliar, por eso el esputo inducido me dio negativo. Recuerden que la tuberculosis miliar afecta el parénquima, sobre todo es intraparenquimatosa, es intersticial,
Entonces es un poco más difícil llegar al diagnóstico. Es un paciente que seguramente necesitará un VAL, un lavado broncoalveolar. Y hoy en día lo que tenemos, por suerte, y volvemos a lo mismo, son las técnicas de biología molecular. Porque en un paciente inmunocompetente, entre comillas, porque sabemos que no tiene HIV, sí tendrá algún inmunocompromiso por su desnutrición, ¿no? Pero no es un paciente HIV, seguramente su CD4 no estarán tan bajo como pensábamos. Entonces las técnicas de biología molecular nos ayudan muchísimo, porque si una proteína, una PCR me llega positiva para tuberculosis, es un paciente para iniciar el tratamiento, ¿no? Vamos a iniciar el tratamiento. ¿Cuánto tiempo tarda una PCR para tuberculosis después de tener el mal? Entre 1 a 2 horas, dependiendo si caemos justo en el día que se procesen. Entonces, es bastante rápido, tiene una sensibilidad alta y hay una de sus compañeras también había dicho si había alguien más con tuberculosis en la cárcel o en el lugar donde estaba, porque uno empieza a atar cabos, ¿no? Y dice, bueno, a ver, si viene un paciente normal a la guardia y le pide una PCR para tuberculosis y me viene positiva, lo voy a dudar un poco, porque colonizados por tuberculosis podemos estar todos. ¿Cómo puedo saber que esa PCR realmente es porque alguien tiene una infección por tuberculosis? Pero ahora pongamos esa misma PCR en este paciente, en donde tenemos un patrón miliar, un paciente que viene de la cárcel y donde hay hacinamiento y donde hay otras personas que han tenido tuberculosis recientemente. Entonces, ahora la PCR me está cerrando más para que yo sí le preste atención y no dejarla al pasar de un paciente que no tenía factores de riesgo, que no tenía absolutamente nada, le pidieron una PCR y no se puede diferenciar con una PCR entre colonización y entre infección. Ahora, con el contexto es diferente, le podemos dar más relevancia o empieza a cobrar un poco más de valor predictivo positivo esa PCR que antes no lo tenía, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo importante de este caso, ¿no? Bueno, la medicación que ahí lo tienen y que la vaciloscopía negativa requiere de radiografía, requiere de cultivo, de exámenes complementarios, criterio médico y vamos a agregar ahí la biología molecular. Y por último, esto que también está disponible acá en Argentina, que es el IGRA, que es la técnica del cuantiferón, que no la teníamos disponible, ahora el CONICET ha desarrollado una, que es el interferón gamma release. O sea, ese es un contemporáneo, digamos, del IGRA que se utiliza en Europa y en Estados Unidos. Es muy bueno y además me puede diferenciar entre esto es un kit de lisa que se hace en sangre. Bien, esto es mejor que la PPD. Nosotros históricamente hemos hecho PPD porque tenemos mucha experiencia en Latinoamérica siendo pobres y haciendo PPD, entonces muy operador dependiente y todo lo demás, pero tenemos mucha experiencia con la PPD. Sin embargo, el IGRA es una técnica muy buena, es mucho más precisa que la PPD, tiene mejor sensibilidad, tiene mejor especificidad y me puede diferenciar entre una tuberculosis latente y una infección por tuberculosis. Entonces, tener este tipo de pruebas disponibles ahora en Argentina, que están desarrolladas en el CONICET, la verdad que nos ayudan un montón para diferenciar entre tuberculosis activa o entre tuberculosis latente. Así que bueno, con esto, chicos, creo que estamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, pero estuvieron muy bien los 4 grupos, ¿no, Marlene? Estuvieron bastante bien. Sí, sí, totalmente. No, bien, bien orientados, o sea, que es lo más importante, ¿no? Porque después las cosas pequeñitas, que ya son más de la especialidad, ya se afina justo en estas Igual charlas, ¿no? hicieron muy bien, hicieron en el neutropénico, hicieron hasta el score de Mask, evaluaron el riesgo de la neutropenia, se fijaron qué antibióticos poner. En el de la tuberculosis, al caso, la verdad que lo pensaron impecable, la de endocarditis también, hablaron de la importancia del PET o cuándo hacer un PET. Me parece que son las cosas que nos tenemos que preguntar, digamos, de cada uno de los casos, ¿no? ¿Cuándo actuar, cuándo hacer cuál o tal cosa? Y todo eso se les cruzó por la cabeza, digamos, charlando en grupo, así que estuvo muy, muy bueno. Sí, sí, así ya es importante eso, ¿no? Sospecharlo, ¿no? Yo estoy muy tocada por un caso de un chiquito que no le hicieron diagnóstico temprano de endocarditis y bueno, terminó haciéndose diagnóstico con un PET y después
tuvo estas complicaciones de las que vos hablabas en el grupo, cuando estaba en el grupo cerrado, con absceso, con, bueno, que se ponen friables los tejidos y se operó, se tuvo que operar, pero no resistió y falleció. Entonces, estas cosas pueden ocurrir cuando uno no tiene sospecha diagnóstica y está ahí como, bueno, relajado tranquilamente. Y la realidad es que estos son los casos en los que tiene que estar más atento, más encima, ¿no? De pensarlo y ver, de tratar de llegar al diagnóstico. La clínica es soberana. La clínica es soberana y cuando uno tiene la sospecha fuerte, tiene que tratar de mantenerse ahí. Hay veces que las técnicas de laboratorio, de imágenes, no van a cumplir esa saciedad de decir, bueno, ya está, me quedo tranquilo. Hay veces que uno lo sigue sospechando y tiene que seguir para adelante, ¿no? La clínica siempre es soberana. Bueno, yo lo felicito, la verdad, por los casos, estuvieron muy bien desarrollados. No sé, Marlene, si quieres decir algo más. No, me parece que también estuvieron muy bien. Bueno, es extenso el temario, yo qué sé, se seleccionaron estos casos porque, bueno, hacían un poco más para poder repasar cosas nuevas y sobre todo la endocarditis, ¿no? Que hay un montón de cosas nuevas. Hoy yo les había subido también la guía europea en castellano para que sea más fácil también para leer. Y, y bueno, nada, el tema que ahí estoy tratando de ver con Felipe, porque no, él me dice que incluso le di mi clave de Drive para que él lo suba desde su computadora, para voy a parar la grabación de esto porque eso no tiene